Jesús nuestro Salvador nació en las afueras de Belén. Es histórico, aparece en el Antiguo Testamento la cita varias veces de Migdal Eder, desde Génesis. Aparece Migdal Eder y tiene un significado mesiánico, profético. Migdal Eder significa la torre del rebaño. Y desde el tiempo del rey David y del rey Salomón, ya existía un lugar específico para cuidar las ovejas y las cabras que serían usadas para sacrificio en el templo. Y este era Migdal Eder. Migdal Eder está ubicado más o menos a 1,5 kilómetros del centro de Belén, lo que nosotros conocemos como Belén, que realmente se llama Bet-Lehem. Bet significa casa, Lehem significa pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Bueno, el pan de vida nació en la casa de pan. Es interesante ver, por ejemplo, María y José, ellos eran originarios de Nazaret. Por eso al Señor Jesús le llaman Nazareno, porque ellos eran de Galilea. Galilea queda en el norte de Israel. Belén queda al sur, 130 kilómetros al sur de Nazaret. Resulta que Roma, el emperador romano, ordenó un censo. Los censos eran para cobrar impuestos, para ver cuánta gente había y cuánto impuesto iban a pagar. Y cada uno tenía que irse a su lugar de linaje. María y José eran de Nazaret, pero sus ancestros eran de Belén, porque ellos eran descendientes de David. Y el rey David estableció lo que conocemos como Migdal Eder, que es la torre de las ovejas, a 1,5 kilómetros afuera de Belén. Muy bien, ellos tuvieron que hacer el viaje por las montañas porque podían irse por Samaria, pero los judíos no pasaban por Samaria porque eran objeto de asaltos, de robos, etc. Entonces los judíos evitaban pasar por Samaria, se fueron por la región montañosa, que es un camino difícil. Eran 130 kilómetros caminando o en un burrito como iba María. Pero María estaba embarazada, tenía 9 meses de embarazo. Y ese viaje de 8, 10 días, qué difícil, hasta llegar a Belén. Cuando llegaron a Belén, no había dónde quedarse. Ellos tenían familiares ahí, pero no había dónde quedarse porque todo el mundo había vuelto al lugar de donde eran sus ancestros. Entonces resulta que no encontraron un lugar donde quedarse. Y les dieron por fin lugar en una cueva donde alojaban a las ovejas. Y resulta que esa cueva queda en Migdal Eder. Resulta que Jesús nació donde desde tiempos de David criaban, cuidaban, pastoreaban a las ovejas que servirían para el sacrificio, ovejas kosher, ovejas sin mancha, ovejas no perniquebradas, sin defecto, porque no podían ofrecerse ovejas que tuvieran defecto. Y Jesús vino a nacer cabal en la torre del rebaño, la torre que cuidaba a esas ovejas, él siendo el Cordero perfecto, preparado para ser presentado por nosotros, el sacrificio del Cordero perfecto. Todo coincidió, Roma ordenando un censo, las personas teniendo que ir a censarse al lugar de donde era su progenie, de donde eran sus antepasados, volver a Belén, que es Bet-Lehem, casa de pan, y el pan de vida nació en la casa de pan, en las afueras, sí, en las afueras de Belén, donde está Migdal Eder. Migdal Eder es la torre del rebaño, y en ese rebaño el Cordero bendito nació para morir para usted y para mí. Y dice, es que estaba profetizado,
Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿A quién se refiere? ¿Se podrá referir a un hombre? ¿A un rey? ¿A un rey natural? ¿A un rey de carne y hueso que tiene sus días desde la eternidad? Se refiere a Jesús, nuestro Salvador, que es para siempre uno con Dios. Él es Dios. A Él se refiere Miqueas 5:2 y dice Miqueas 4:8, y tú, oh torre del rebaño, realmente está diciendo, y tú, Migdal Eder, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío, primero el reino de la hija de Jerusalén. Está profetizando a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Migdal Eder, la torre del rebaño, constituida casi 900 años antes de Cristo, la torre del rebaño, allí en ese lugar nació el Cordero Perfecto para morir y resucitar para usted y para mí. Que el Señor le bendiga.